¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con los temas que hemos venido desarrollando en términos de promoción, en términos de difusión. En algunas ocasiones llego a recibir comentarios de algunos alumnos, de algunos clientes, que dicen, es que promoción es mercadotecnia es promoción. Parece ser que la gente lo entiende como lo mismo. Bueno, sin duda la promoción es una parte importante de la mercadotecnia, pero no es la única. Pero existe esta idea de que la promoción es sinónimo con mercadotecnia, es decir, promover es mercadear, mercadear es promover. Y además resulta que la inquietud más grande que presenta la gente con respecto a sus negocios es cómo hacer promoción, cómo le hago para que más gente me conozca, cómo le hago para que más gente me compre, cómo le hago para darme a conocer. Esa parece ser la pregunta más común, la pregunta más arraigada que tenemos los empresarios, los emprendedores, y por eso ven en la promoción el gran tesoro de la mercadotecnia. La promoción, como decíamos, es sin duda muy importante y además es una de las áreas más grandes. Por eso nos estamos tomando más de 3 sesiones, más de 3 módulos para entender y desarrollar al máximo esta área importantísima que es promoción. Recordábamos que la promoción es una de las 4 P's. La promoción se constituye por diversas herramientas. Está la publicidad, están las promociones de venta, correo directo, relaciones públicas, internet y venta directa. Hemos venido desarrollando ya lo que es publicidad, promociones de venta, es decir, ofertas. Hemos venido desarrollando también un poco lo que es correo directo y también lo que es internet. Lo empezamos a desarrollar en la sesión anterior. Hablábamos de marketing viral como esta nueva herramienta, como esta nueva estrategia, como esta nueva arma que tenemos los mercadólogos para lanzar un mensaje al mercado y hacer que se propague, hacer que se distribuya, que se infectar, entre comillas, el mercado de la manera más rápida y de la manera más efectiva con nuestro mensaje. Dimos el ejemplo de Hotmail, esta empresa que empezó con 2 jóvenes que se les ocurrió un correo electrónico gratuito y que además pudiera ser portátil, es decir, que lo pudiéramos consultar en cualquier parte del mundo, y la idea se propagó por sí misma sin gastarse un solo centavo en publicidad ni en nada de esas cosas, a tal grado que llegó Bill Gates y les compró la empresa y los jóvenes se hicieron millonarios. A raíz de Hotmail empiezan a salir todas estas herramientas, todos estos esfuerzos de marketing viral. Vimos el ejemplo de Nextel, como en México el Nextel es un gran ejemplo de marketing viral, es decir, mientras más gente yo traiga conmigo para Nextel, para que seamos clientes de Nextel, más barato nos sale a todos. Hablábamos también que el marketing viral es difícil todavía de entender, está apenas en sus primeras etapas, pero dimos algunas características, algunas recomendaciones de cómo debe de considerarse una estrategia de marketing viral. Hablábamos, ya para entrar al tema, que el marketing viral se nutre de redes, se nutre de sistemas, se nutre de infraestructura, comunicaciones, de tecnología, de inteligencia, así como se nutre de sistemas de circulación, sistemas biológicos, sistemas fisiológicos, también se nutre de sistemas de negocios. Y hablábamos de que el mejor sistema, el mejor soporte para una estrategia de marketing viral es sin duda Internet. Internet como esta gran red infinita, inacabable, inagotable, absolutamente sólida, absolutamente escalable, absolutamente con un soporte muy importante, es la mejor herramienta para propagar nuestro mensaje de manera exponencial. Y esto nos lleva a hablar de Internet. Internet como un nuevo medio, como una nueva vía, como un nuevo medio de comunicación. Y por ahí se habló mucho
principios de los 90 de que la Internet iba a venir a sustituir la televisión, iba a venir a sustituir la radio, iba a sustituir el periódico, las revistas, etcétera, que todos los otros medios de comunicación iban a desaparecer, iban a colapsar y que Internet iba a ser el más poderoso. Pues los pronósticos fueron equivocados. La televisión no solo no ha desaparecido, sino que se ha multiplicado. Cada vez tenemos más canales, cada vez hay más ofertas de contenido, cada vez hay más programas, hay más programación. La radio no se diga, cada vez hay más gente que escucha radio de otros países del mundo, sí por internet, pero no necesariamente. Y periódicos y revistas se siguen vendiendo igual o más todavía que hace 10 años. Internet ha tardado en consolidarse como un medio de comunicación, ha tardado en dar a conocer la mejor forma de funcionar como medio de comunicación. Todavía los mercadólogos están tratando de entender cómo se puede usar esta gran tecnología para mercadear, para promover sus servicios. Internet ha tomado muchas formas a la hora de verse como un elemento de marketing. Se han hecho muchas cosas en Internet, es decir, el marketing por Internet ha tomado muchos sabores, muchas formas. Todavía estamos tratando de encontrar cuál es la mejor forma de utilizarla. Pero empecemos desarrollando o identificando aquellas diferencias que presenta Internet como medio de los otros medios, como mercado de los otros mercados. Es decir, empecemos a entender qué es lo que hace que Internet sea tan especial. Y entonces los invito a que pasemos a la primera lámina, en donde tenemos un comparativo del mercado físico y el mercado virtual. Ahora bien, recordemos que mercado no es un lugar, no es un zócalo, no es un tianguis. Un mercado se refiere a un conjunto de clientes y consumidores reales y potenciales. Cuando yo hablo de mercado físico, me estoy refiriendo a la forma tradicional de llegar, de accesar a ese mercado. Cuando yo hablo de mercado virtual, finalmente son los mismos clientes, pero yo estoy hablando de otra forma de llegar, de accesar a ese mercado. Antes yo les llegaba de manera física, ahora les voy a llegar de manera virtual. Entendamos la diferencia. Primero, un mercado físico tiene un horario fijo, es decir, puede ser de 10 de la mañana a 10 de la noche. Es decir, mis productos se venden en una tienda en un horario físico, es decir, abren a las 8, abren a las 9, abren a las 10, a las 11 y cierran a cierta hora. La venta y la exhibición del producto están restringidas. En Internet estamos hablando de un horario continuo, es decir, las 24 horas al día, los 365 días del año. Nuestro producto está a la venta siempre. Nuestro producto está en exhibición siempre. Nuestro producto está con su información siempre, a cualquier día, a cualquier momento del día, en cualquier momento de la noche, todos los días del año. En el mercado físico la venta se realiza a través de un canal, a través de un distribuidor, a través de un intermediario. Es decir, yo le vendo a alguien que va a revender mi producto en la mayoría de los casos. Si nosotros tenemos tiendas propias, pues también hay un intermediario, que en este caso es mi tienda. Mi tienda, aunque sea propia, es el intermediario entre mi fábrica y el consumidor final. Y ese intermediario genera gastos, es decir, hay que pagar una renta en esa tienda, aunque sea mía. O sea, y si no es renta, tengo que pagar empleados, tengo que pagar salarios, tengo que pagar mantenimiento, tengo que pagar luz, etc. En el mercado virtual, la venta es directa, es decir, directamente del fabricante al consumidor final. Se elimina a los intermediarios. Y se eliminan, por supuesto, los gastos que lo acompañan. 3. En el mercado físico, la expansión geográfica tiene limitantes, es decir, solamente podemos estar en ciertos lugares, no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y en Internet sí,
En Internet tenemos una expansión mundial instantánea. Nuestra página de Internet la puede consultar cualquier persona en cualquier latitud del planeta. En el mercado físico la información ofrecida también es limitada. Me salté uno, perdón. La información ofrecida... No me salté ninguna, estamos en la 4. La información ofrecida en el mercado físico es lo que la empresa quiere dar. Y en el mercado virtual es lo que el cliente pide, es información requerida. Es decir, yo puedo tener una tienda y yo voy a tener toda la información acerca de mi producto. Si el consumidor quiere saber algo más y si la gente que yo tengo atendiendo en esa tienda no sabe responder, pues el cliente se quedó sin información. ¿Cuántas veces ha ido usted a Sanborns? Esto ocurre mucho en Sanborns, por ejemplo. Que usted va a Sanborns a comprar un disco y le pregunta a la persona, a estas personas de saco rojo que trabajan en Sanborns, si tienen el disco de Michael Jackson, el nuevo. No lo tengo. ¿Seguro no lo tiene? No lo tengo. Sigue usted buscando y resulta que ahí está. Es decir, la información requerida del cliente no encuentra una respuesta. O supongamos que lleguemos a una tienda, por ejemplo Sanborns también, y vamos a comprar un multicomponente, o vamos a comprar una cafetera, o vamos a comprar un aparato electrónico, una computadora. La gente que nos está vendiendo este aparato no nos va a explicar cómo funciona, ellos no lo saben. Ellos únicamente tienen la información ofrecida, que es esto. El cliente solicita y el cliente no va a encontrar la respuesta ahí. Y en Internet es al revés. En Internet el cliente es el que solicita la información y tenemos oportunidad de responderle en el instante a quien sea, donde se encuentre, con los datos que nos está solicitando. Es decir, es interactivo. Y esta es la palabra importante. Es interactiva la relación. Y en el mercado físico no siempre lo es. El mercado físico es un mercado local o hasta donde podamos estar, y en el mercado virtual es global. Las estrategias de marketing están muy desarrolladas en el mundo físico, lo que decíamos, es decir, ya todo el mundo sabe cómo hacer una campaña de publicidad, cómo hacer una promoción, cómo hacer una campaña de correo directo. Las estrategias de marketing ya están desarrolladas, pero en el mundo virtual están todavía en procesos de desarrollar. En el mercado físico es uno hacia todos y en el mercado virtual es uno a uno. Es decir, en el mercado físico es yo empresa, le vendo a todos, me relaciono con todos, y en el mercado virtual es a nivel individual. Yo empresa puedo tener una relación con cada uno de mis clientes de manera individual y esto lo vamos a hablar más adelante. Por último, en el mercado físico hay una cuota de mercado y en el mercado virtual hay una cuota de clientes. Lo que decíamos, en el mercado físico nos importa el mercado como tal y aquí nos importa cada cliente y cliente, cada individuo. Nada más para mencionar y agregar aquí algunas herramientas, algunas estrategias que se han intentado y algunas están empezando a jalar en Internet, para hacer marketing en Internet, son por ejemplo los banners, los famosos banners publicitarios, estos anuncios que generalmente son rectangulares, que aparecen hasta arriba de una página, o a veces son cuadrados, es decir, son espacios publicitarios que uno le da clic, si a uno le interesa, le da uno el clic y entra uno a la página de Vancomer, o entra uno a la página de Coca-Cola, o entra uno a la página de la empresa que sea, y de esa manera se mide la respuesta y eso es así de sencillo. Fue el primer intento que se hizo por hacer mercadotecnia, es decir, banners publicitarios. Los banners publicitarios no han funcionado del todo. Sí hay casos en el que sí tienen resultados, pero en la mayoría de los casos el banner publicitario está ahí únicamente por branding, es decir, para impulsar una marca, para dar a conocer algo nuevo del producto, pero rara vez
se espera que el usuario le dé clic y se meta y haga una compra. Casi nunca ocurre. Ahora lo que están haciendo es hacer banners con movimiento y que se mueven y cosas como muy vistosas para llamar la atención y hacer que la gente se meta. Pero seamos honestos, cuando estamos en Internet generalmente estamos muy ocupados o estamos, ya sea que estemos ocupados en cuestiones de trabajo o estamos ocupados en simplemente perder el tiempo, hacer lo que estamos, es decir, buscar hobbies, buscar información de nuestros hobbies, de nuestros pasatiempos. Y si no nos interesa lo que nos diga el banner, por más movimiento que ocurra, si no nos interesa, no le vamos a dar clic. Entonces el banner está funcionando para dar a conocer algo muy de entrada, muy automático. Es decir, no se busca, no se espera que necesariamente la gente le dé el clic. No podemos pretender que la gente lo haga. Es decir, siempre se espera que la gente le dé el clic, pero no es una expectativa muy realista. La mayoría de la gente no lo hace. Otra cosa que se intentó hacer con el Internet es lo que dijimos, marketing viral, que empezó a funcionar toda esta cuestión de, hay unas páginas que se llaman friendster.com, es decir, como amigos.com, que es, o hi5, es decir, hi5.com, que son como empresas o sitios que se dedican a ser sitios de chat o sitios de encuentro para amigos. Entonces tú invitas a tus amigos a que se metan a hi5.com y así mientras más amigos, más puedes platicar entre todos. Tampoco han funcionado del todo, tampoco han prometido ser lo que prometían. También tenemos otra cosa que se llama marketing de permiso. Marketing de permiso es que tampoco ha funcionado. Marketing de permiso viene a ser la contraparte de los pop-ups. Si usted recuerda, los pop-ups son estas ventanas que se abrían así sin querer, sin que usted lo pidiera. De pronto se está uno trabajando y de pronto, ¡pum!, pop-up, se abre una ventana de publicidad y a veces no es una, a veces son 20. Esto genera mucha molestia. Esto ha generado muchísima molestia de parte de la gente, de parte de los usuarios, porque está uno trabajando y de pronto es como si va uno manejando en el coche y de pronto le tapen a uno la vista y le pongan un anuncio. Pues no se vale, ¿no? Esto es lo que es el pop-up. La gente se empezó a quejar y las empresas se dieron cuenta que era muy agresivo, que era una falta de respeto al consumidor, al usuario que está trabajando, que está ocupado, y no se vale taparle la vista y ponerle de pronto 20 ventanas para tener que cerrar cada una de ellas. Lo que se hace ahora y lo que se intentó hacer es una cosa que se llama marketing de permiso, es decir, hay empresas que le piden a uno el permiso de ofrecerle anuncios. Es decir, los pop-ups aparecen únicamente con el permiso, con la idea que ellos tenían era, en lugar de ofrecerle 30 pop-ups, le voy a ofrecer 5 de los que yo sé que le van a interesar. Entonces, el consumidor, el usuario, me llena un cuestionario, me dice qué cosas le interesan, deportes, amor, cine, noticias, finanzas, televisión, literatura, cultura, etcétera, música. Y entonces usted llena los gustos, los intereses, mascotas, vino, viajes, y únicamente le mandan los pop-ups de los temas que a usted le interesen. Es una forma de ser un poco más considerado. Pero la verdad de las cosas es de que tampoco ha funcionado, porque la mayoría de la gente no nos interesa que nos llenes la pantalla de anuncios, aunque sean de cosas que me interesen, aunque sea que a mí me interesen los viajes o los deportes. Eso no significa que quiero que me retaques la pantalla de anuncios. Entonces, el marketing por permiso, es decir, permiso concedido de parte del usuario, tampoco ha funcionado. Otra cosa que ha empezado a jalar, y esto sí parece que por ahí va la cosa, y lo vamos a hablar más adelante en esta sesión, es lo que se conoce como el marketing uno a uno, es decir, el marketing de consumidor, de empresa a consumidor, ofrecer productos perfectamente diseñados y personalizados para cada cliente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos, por favor, en la siguiente lámina. Entonces tenemos, conclusión de todo lo que acabamos de ver, el marketing por Internet presenta ciertas ventajas muy claras y muy concisas. Primera de ellas,
Un alcance asegurado al público objetivo, es decir, la segmentación se vuelve muy fácil de obtener y podemos llegar a nuestro cliente justo cuando queremos, cuando él nos quiera, donde él nos quiera, ahí vamos a estar y además vamos a conocerlo mejor porque podemos segmentarlo mejor. 2. Flexibilidad y accesibilidad, que es lo que decíamos. Un anuncio en la red está disponible las 24 horas del día, por lo que la hora de navegación es irrelevante. Es decir, no importa si la gente se mete a las 5 de la mañana, a esa hora está abierta nuestra tienda y podemos vender a esa hora. 3. Interactividad. Sin duda, mejora la relación al hacerla bilateral. Es mejor cuando el cliente puede respondernos y decirnos exactamente qué es lo que piensa y qué es lo que quiere. Es mejor que si fuéramos simplemente un anuncio que le habla al mercado y el mercado no responde, ¿sí? Aquí es una conversación. Y 4, seguimiento. Se puede identificar con un alto grado de exactitud cuántas y cuáles personas han visitado la página donde se encuentra nuestro mensaje. Estas son las características esenciales o las ventajas principales que presenta Internet como elemento de marketing, como medio de comunicación. Ahora bien, ya mencionamos las que no han funcionado. Vamos a empezar a hablar de las dos que sí. Ya hablamos de una. Marketing viral, parece que sí hay mucho potencial, ya la vimos. La otra que vamos a ver es marketing uno a uno, marketing one on one. Y vamos a seguir a la siguiente lámina. También se conoce como micromarketing. El micromarketing o el marketing uno a uno viene a ser el último grado de la segmentación de mercado. Si recuerdan ustedes, la segmentación de mercado, ya lo vimos, es encontrar grupos, segmentos, nichos de mercado similares, con características geográficas, demográficas y psicográficas similares. La historia de la mercadotecnia es un continuo y también ya lo vimos en otra sesión. El principio es homogéneo. El mercado es homogéneo. El mercado son todos iguales. Recordemos lo que dijo Henry Ford, el fundador de la automotriz Ford. Dice, todos mis automóviles son al gusto del cliente, siempre y cuando sean negros. Es decir, no me importa si te gustan rojos, no me importa si te gustan verdes, no me importa si lo quieres blanco. El coche es negro y no hay discusión. La segmentación viene entonces a encontrar segmentos de mercado fácilmente identificables. Ahora estamos acercándonos al final del continuo, es decir, al segmento mínimo, al segmento más elemental. ¿Cuál es el segmento más elemental? El individuo. ¿Por qué? Porque si bien hay segmentos con características en común, también es cierto que cada persona es diferente. Cada persona consume diferente, cada persona piensa diferente, cada persona gasta diferente. El último nicho de mercado es el individuo. Entonces tenemos que empezamos de un mercado homogéneo a segmentos, luego de segmentos a nichos, es decir, subsegmentos. Finalmente tenemos que de nichos nos pudimos diferenciar todavía más en subnichos, es decir, subsegmentos. Y ahora lo que estamos hablando es de subnichos a personas. Cada vez más especializado, ofrecerle a alguien exactamente lo que quiere. Y aquí la idea es ofrecer productos y servicios, 1, diseñados específicamente al gusto y requerimiento de cada consumidor. 2, ofreciendo pluses y valores agregados a la medida. ¿Qué caso tiene que le ofrezca yo a alguien? Lo que decíamos de los programas de descuentos, que a veces le dan a uno una tarjeta de descuentos, porque a veces por ser cliente del banco le ofrecen una tarjeta con 200 descuentos en 200 diferentes establecimientos. No, pues está muy bien. Vamos a revisar y resulta que ninguno de esos 200 establecimientos son establecimientos que nos gustan o que nos llaman la atención. O a lo mejor de 200 hay 5. ¿Qué caso tiene que me des 195 cosas que no necesito? Aquí en el marketing uno a uno se le puede ofrecer al consumidor pluses, valores agregados, a su medida, lo que él quiere o lo que ella quiera. 3, a un precio individual, sí, oyó usted bien, a un precio individual. Es decir, cada consumidor, cada cliente puede marcar su precio.
y lo tenemos ejemplo como Priceline.com, que es una empresa, un sitio que se dedica a encontrar las mejores tarifas de vuelos, es decir, viajes en avión, en donde cada consumidor marca el precio que está dispuesto a pagar, y entonces el sistema le encuentra las tarifas, las opciones, los vuelos, las aerolíneas que mejor se adecúan a su presupuesto. Muchas empresas están empezando a decir eso, cada consumidor marca el precio. Obviamente la empresa decide hasta dónde, pero a un precio individual, ¿por qué no? Y 4, con una estrategia de publicidad y promoción individual. Ya no vamos a hablar de una campaña de publicidad masiva para 2 millones de personas, ahora vamos a hablar de un anuncio especial para ti, porque sabemos lo que a ti te gusta y lo que a ti te hace diferente de los demás. Te vamos a ofrecer un plan de marketing, una campaña de publicidad, una serie de anuncios, una serie de colores, una experiencia de navegación diferente de la que puede tener otra persona. Esto obviamente toma dinero, pero también la publicidad masiva toma mucho dinero. Lo que estamos aquí hablando es cómo podemos usar esos presupuestos millonarios, esos presupuestos enormes, para hacerlos invertirlos de manera más inteligente. Y si nuestros presupuestos no son millonarios, si nosotros no tenemos millones de pesos para invertir en publicidad, ¿cómo podemos sacarle el mayor jugo, el máximo provecho a nuestro presupuesto haciendo otras cosas, otras estrategias? Esto sí requiere de una inversión importante, pero es necesario conocerla porque, como en todo en la tecnología, cada vez se va haciendo más accesible. Poner una página de internet hace 10 años era muchísimo más caro de lo que es hoy en día. Entonces, sin duda, esta tecnología, esta tendencia de marketing 1 a 1, será cada vez más accesible y más fácil de que todos lo podamos poner en marcha y poner en práctica. Entonces hay que conocerlo para que cuando lo podamos hacer, lo sepamos hacer. Pasamos a la siguiente lámina. Y entonces, ¿qué necesitamos para marketing 1 a 1? Bueno, 2 cosas básicas. Primero, datos relevantes para configurar el perfil del cliente. Lo que decíamos, segmentación. Segmentación en términos de psicográficos, más que nada, más que demográficos, geográficos, todo eso es muy importante. Pero lo que más importa aquí es lo psicográfico, y esto lo podemos obtener con Internet. Pero lo primero entonces que necesitamos son información, datos relevantes, para entonces configurar un perfil individual de cada cliente, que le gusta, que quiere, que le interesa, que necesita. Y 2, generar entonces estadísticas para la toma de decisiones estratégicas correctas. Esto ya se refiere a hasta dónde vamos a permitir nuestros productos ser manipulados. Por ejemplo, Levi's ofrece el servicio de que usted puede meterse a su página, usted puede diseñar el pantalón de mezclilla que mejor le guste, con el color que usted quiera, el tipo de tela que a usted le guste más, el tipo de adornos, el tipo de, digamos, el tipo de bolsa, el tipo de costura, el tipo de terminado, el tipo de la talla, es decir, todo lo que usted quiera, usted lo puede diseñar a su medida. También Nike.com, los tenis Nike también tienen esta alternativa, y hay muchísimas otras marcas que están permitiendo. Dell, por ejemplo, usted puede conseguir la computadora como usted la quiera, con la rapidez, la memoria, la potencia, el tipo de monitor, el tipo de impresora, el tipo de teclado, el tipo de mouse, todo como usted lo quiera. Aquí lo que se refiere es qué tan abierto va a estar usted a esta manipulación, a estas variantes. Usted, si usted es una empresa muy importante como Dell, usted puede, o como Levi's, usted puede permitir absoluta libertad de parte de los clientes, pero si no lo es, usted puede ofrecer algunas variantes, a lo mejor hasta cierto punto los clientes puedan manipular, habrá cosas que no puedan manipular, porque entonces ya estaría siendo muy complicado para la operación del negocio. Entonces aquí estamos hablando de estadísticas, en términos de dinero, en términos de producción, en términos de procesos productivos y también en términos de mercado. Si voy a permitir que mi cliente escoja que el pantalón va a ser color morado, pues yo tengo que saber
cuánta más gente me va a pedir el color morado. Si yo veo que mucha más gente me va a pedir el color morado, entonces sí, le voy a dar ese poder y voy a comprar tela con color morada para tenerla en stock y tenerla disponible. Entonces aquí estamos hablando ya de estadísticas de producción, de manufactura y también de preferencias de proyecciones de clientes para nosotros poder permitirnos hasta dónde vamos a personalizar y hasta dónde no. Aquí el objetivo es lograr entonces interacciones altamente personalizadas, donde el cliente reciba única y exclusivamente la información que le es relevante, la oferta de productos y servicios que él o ella esperan. Perdón, vamos a pasar entonces a la siguiente para entender muy brevemente este modelo de 1 a 1 como de manera de esquema. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a nuestros clientes. 2, diferenciarlo de los demás. Lo que decíamos, obtener información psicográfica para crear perfiles. 3, interactuar con él o ella, hablar con ellos, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, cuánto dinero están dispuestos a pagar, etcétera, etcétera. Y 4, establecer criterios para personalizar los productos o servicios de acuerdo con las necesidades detectadas. Pasamos entonces a la siguiente. Con eso terminamos lo que es marketing 1 a 1, micromarketing, marketing personalizado. Es el último escalafón dentro de la segmentación de mercados. Vamos a pasar ahora a otro tema, el último tema dentro del área de promoción, dentro de la P de promoción. Y son las famosas relaciones públicas. Las relaciones públicas, como su nombre lo indica, son relaciones con los públicos. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver. Relaciones públicas es una palabra muy incomprendida, especialmente en México. En México nosotros a veces usamos la expresión, es que yo soy muy bueno para las relaciones públicas. ¿Qué significa esto? No, pues que uno cae muy bien, o que uno es muy cuatacho de la gente, que uno es muy bueno para hacer amistades, muy bueno para las relaciones públicas. Sí, sin duda, una capacidad para ser sociable, para ser amigos, para crear buenas relaciones, sí, es un ingrediente importante de las relaciones públicas. Pero no lo es todo, las relaciones públicas son muchísimo más que eso. Las relaciones públicas las podemos entender como un conjunto de actividades y programas de comunicación, y esto es muy importante, comunicación, porque las relaciones públicas es una manera de comunicarnos con los públicos. Entonces, conjunto de actividades y programas de comunicación efectuados por una organización para crear y mantener buenas relaciones con sus diferentes públicos, sus públicos externos, sus públicos internos, y para proyectar ante ellos una imagen favorable. Entonces aquí tenemos varios puntos muy importantes. Uno de ellos es comunicación, 2 de ellos es crear y mantener relaciones buenas, otro punto es públicos internos y externos, y otra es proyectar una imagen favorable. Cada uno de estos conceptos los vamos a desarrollar. Las relaciones públicas buscan crear una corriente de simpatía y prestigio hacia la marca. Tienen la intención de analizar, ajustarse a influenciar y dirigir la opinión de cualquier grupo con interés en la relación. Es decir, conocer la opinión pública, la opinión de los públicos, monitorearla, analizarla, ajustarnos a ella y, de ser posible, influenciar la opinión pública acerca de nosotros. Si yo soy McDonald's y sale de pronto una película que dice que la comida de McDonald's está llena de colesterol y engorda y además es muy poco nutritiva, usted recordará el caso de la película que salió hace un año, un poco más, en el año 2004-2005, esta película Super Engórdame, así le pusieron en español. ¿Qué ocurrió? McDonald's de pronto se vio ante una opinión pública negativa hacia la marca. Si usted le preguntaba al consumidor norteamericano promedio qué opinaba de McDonald's, le va a decir colesterol,
grasa, calorías, gordura. Y poca nutrición. Una opinión pública negativa. No solamente eso, sino que la opinión de otros públicos, y vamos a hablar cuáles son los públicos, otros públicos como en este caso podrían ser los accionistas, la opinión pública de los accionistas también disminuyó a raíz de la película. Entonces, lo que hacen las relaciones públicas es analizar, entender, monitorear e influenciar la opinión pública con respecto a la marca, con respecto a la empresa. Y se basan en la investigación y en la planeación y ofrecen una gama de servicios muy diversa. Las relaciones públicas tienen que incluir investigación, vamos a conocer lo que la gente piensa de nosotros, vamos a conocer la imagen que tienen de nosotros, hay que investigar, hay que planear una serie de actividades, una serie de estrategias, pero eso sí, tenemos una gama de servicios, un menú de servicios muy amplio. Pasamos a la siguiente. Y hablemos de algo que se llama Perception Management dentro de relaciones públicas. Perception Management es un término acuñado por una de las grandes firmas de relaciones públicas a nivel mundial. Esta es una agencia que tiene, por supuesto, presencia en México. Es una firma que se llama Burson Marsteller. Burson Marsteller es una agencia de publicidad muy importante, de relaciones públicas, agencia de relaciones públicas muy importante a nivel mundial, y ellos acuñaron un término muy interesante. Ellos dicen, las relaciones públicas son administración de percepciones. En inglés, Perception Management. Perception Management, administración de percepciones. Esta es una manera muy elegante y muy interesante de entender las relaciones públicas. ¿Qué es una percepción? Y además, ¿cómo podemos administrarla? ¿Cómo podemos manejarla? Una percepción es cómo vemos y cómo entendemos algo. Es una percepción, es algo muy diferente a la realidad. No necesariamente es igual que la realidad, es como cada uno ve, entiende algo. La percepción viene a ser el resultado entre las sensaciones y las impresiones. Vamos a entender cada uno de estos conceptos. Las sensaciones es aquello que entra por los sentidos. Cuando yo toco algo, el sentido del tacto me está diciendo algo de este objeto, de esta agenda. Me está diciendo el tipo de grosor, el tipo de páginas, el peso, si se siente suave, si se siente áspero. Eso es la sensación que yo tengo de este objeto. Cuando las sensaciones llegan al cerebro y nosotros vemos, y yo veo por mis sentidos que es una agenda color negra con colores rojos, o tonos marrones, con una espiral, con hojas blancas. Cuando mis sentidos captan un conjunto de sensaciones, mi cerebro entonces tiene lo que se conoce como una impresión de este objeto. Ahora bien, sensaciones, impresiones, y entonces viene la parte emocional, viene la parte psíquica, viene la parte, es difícil de explicar, es la parte de las emociones. En el marketing casi todas las compras son emocionales. Hay un elemento que está aquí, que es algo si nos late o no nos late, si nos da buena energía o no nos da buena energía, si nos seduce o no nos seduce. ¿Qué nos dice emocionalmente algo? ¿Qué me dice emocionalmente esto? Ya lo captaron mis sentidos, ya está en mi cerebro. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me llama la atención seguir leyendo
a lo mejor no. Quisiera tenerlo, quisiera llevármelo conmigo, lo quiero tener cerca de mí, me gusta o no, emocionalmente, qué está ocurriendo con respecto a este objeto. Es ahí cuando entonces podemos hablar de percepciones. La percepción que yo tengo de este objeto es el conjunto de las sensaciones y las impresiones y mis emociones. Cuando yo hablo de una percepción hacia una empresa, es cuando yo le pregunto a un consumidor, ¿qué opina usted de Televisa? ¿Qué es Televisa para ti? ¿Cuál es el posicionamiento de Televisa? ¿Te gusta Televisa o no te gusta? ¿Qué opinas? ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Qué programas te gustan de Televisa? ¿Cuál es la percepción del mercado, en este caso el mercado, con respecto a esta empresa que se llama Televisa? Si yo le hiciera esta pregunta a los consumidores norteamericanos después de la película de McDonald's, ¿cuáles son tus percepciones hacia McDonald's? Las percepciones son negativas. Algo muy importante es que las percepciones son diferentes a la realidad. Las percepciones sustituyen la realidad. La realidad no existe en términos de marketing, en términos de relaciones públicas. La realidad no existe. Oye, es que somos una empresa buenísima. No importa. Lo único que existe, lo único que importan son las percepciones, cómo nos ve la gente. Si la gente nos percibe de manera positiva, de manera constructiva, de manera valiosa, entonces eso es lo que somos. Es que somos una gran empresa. Sí, pero si la gente no te percibe así, estamos en un problema. La percepción supera la realidad, sustituye la realidad. Por lo tanto, tenemos que saber identificar, medir, afectar y monitorear las percepciones de nuestros públicos. Administrar las percepciones, manejarlas. Identificar, medir, afectar y monitorear las percepciones de los públicos. Ahora bien, hemos hablado mucho de los públicos. ¿Quiénes son los públicos? Me voy a adelantar 3 diapositivas porque quiero que hablemos de los públicos antes de que avancemos. Los públicos son todas aquellas grupos de individuos, grupos de personas que tienen algún tipo de influencia en la empresa y sobre la cual la empresa también tiene un grado de influencia. Por ejemplo, el mercado. El mercado es un público, es uno de los muchos públicos relevantes. Es un público. Mi mercado, mis clientes reales y potenciales. Okay. Pero tenemos otros públicos. Los proveedores, por ejemplo. Los proveedores son un grupo de personas importantes que nosotros influimos en ellos y ellos influyen en nosotros. Y también tenemos que ellos deben de tener buena percepción de nuestra empresa. Los proveedores también es un público muy importante. El gobierno es otro público importantísimo. El mercado, ya dijimos. Grupos religiosos. Los grupos religiosos de todas las religiones, las relevantes para nosotros, también son un público importante. ¿Por qué? Porque lo que yo haga, tenemos que cuidar que no ofendamos algunas creencias religiosas de ciertos grupos. ¿Por qué? Porque entonces mi imagen como empresa, la percepción que ellos van a tener de nosotros va a ser negativa. Es un público importante que tenemos que tomar en cuenta. Otro son los grupos ecologistas, los grupos que están buscando la protección del medio ambiente, que están buscando que las empresas no contaminen, que no hayan desechos tóxicos, los que podamos, si nosotros vamos a controlar las emisiones tóxicas de la fábrica y vamos a hacer una labor para construir un jardín, un parque y vamos a sembrar árboles y vamos a hacer toda una campaña de ecología, entonces nosotros vamos a generar una buena imagen con grupos ecológicos y con muchos más, pero específicamente con grupos ecologistas. Grupos civiles, cualquier tipo de grupo civil, grupos coloniales, grupos vecinales, asociaciones civiles, todos estos son grupos importantes, son públicos que a nosotros como empresa nos interesa identificar y conocer y también
influenciar cómo ellos nos ven. ONGs, todas las ONGs que usted quiera y mande, también son públicos importantes. Grupos intelectuales, grupos culturales, universidades, grupos educativos, comunidades educativas, etcétera, grupos de intelectuales, también son públicos. Medios de comunicación importantísimo. Los medios de comunicación son un punto y aparte, y los vamos a ver más adelante. Los medios de comunicación son uno de los públicos más poderosos y más importantes que nosotros tenemos que identificar. Si los medios de comunicación nos ven mal, nos van a retratar mal, y si nos ven bien, nos van a retratar bien. Es muy importante cuidar a los medios de comunicación. Los empleados, lo que se conoce como el público interno. También los empleados son un público y también tenemos que cuidar cómo nuestros empleados nos perciben. Los accionistas, especialmente en el caso de empresas que cotizan en bolsa. Los accionistas pueden ser miles y miles o millones. También tenemos que cuidar cómo nos ven esas personas, esos individuos. El público de los accionistas es un público muy, muy, muy importante. Vamos a regresar entonces a la diapositiva 2 anteriores, creo, son 2 o 3 anteriores. Y vamos entonces a hablar que las relaciones públicas, ya entendiendo lo que son públicos, van a abarcar los siguientes elementos. Primero, un esfuerzo planificado y una función administrativa, es decir, lo que decíamos. Tiene que ser un plan basado en una investigación. Las relaciones públicas es una función administrativa, es decir, tiene que ser planeada, tiene que ser prevista, tiene que ser organizada, tiene que ser dirigida y tiene que ser evaluada. 2. La relación entre una organización y sus públicos. Es absolutamente eso. Las relaciones públicas no son solamente ser muy amiguero, yo soy muy relaciones públicas, bla, 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 sino es cuidar las relaciones entre una empresa, entre una organización y sus públicos. Eso es lo que son las relaciones públicas. 3. La evaluación de las actitudes y las opiniones de los públicos, ya lo dijimos, las percepciones, las políticas, procedimientos y acciones de una organización en cuanto a su relación con esas, es decir, qué políticas, procedimientos, qué sistemas, qué acciones vamos a tomar nosotros como empresa para mantener esas imágenes positivas. Los pasos adoptados para asegurar que esas políticas, procedimientos y acciones sean de interés público y socialmente responsables, es decir, el plan en sí de relaciones públicas. Y por último, la ejecución del programa de acción, de comunicación o ambos, ¿no? Ejecutar el plan, lo que ya veníamos diciendo. La siguiente lámina nos dice entonces, las relaciones públicas se están volviendo mucho más importantes, se están volviendo mucho más actuales, cada vez más de lo que eran. En México las relaciones públicas tienen 20 o 30 años que se practican de manera profesional, con publirelacionistas, pero en Estados Unidos, en Canadá y en Europa tiene al menos un siglo que las relaciones públicas profesionales funcionan. Cada vez está siendo más necesaria esta actividad, esta herramienta. ¿Por qué? Hay muchos factores que están afectando, que están contribuyendo a que las relaciones públicas sean más desarrolladas o más populares o más importantes. Primero, el elevado grado de interdependencia que existe entre las formas comerciales, entre estas y el gobierno, y entre ambas y el mundo laboral. Es decir, estamos viviendo en un mundo altamente interdependiente. Lo que decíamos de las redes no solamente sucede en Internet, sino que cada vez interdependemos más todos con todos. Las empresas tienen injerencia con lo que haga el gobierno, los cuales tienen injerencia con lo que hagan grupos religiosos, grupos ecologistas, grupos civiles, es decir, cada vez hay más relación, más hiperconectividad entre ciertos grupos y las empresas. 2. La creciente complejidad de los grupos en sus contextos sociales, económicos, políticos y religiosos. Los contextos también están cambiando de manera muy rápida. Antes es decir, un entorno religioso podía mantenerse igual durante una década o dos, es decir, ahora estamos hablando de
meses y años, es decir, años y meses en que los contextos religiosos, sociales, tecnológicos pueden cambiar de un día para otro. 3. La extraordinaria importancia de las comunicaciones en la sociedad moderna y su continua mejoría y evolución. La comunicación en todas sus acepciones está siendo cada vez más importante. La revista Time publicó un reportaje hace algunos años diciendo que la profesión del futuro, del nuevo milenio, entre otras, es la comunicación. Habían otras, estaba la ingeniería genética, estaba la genómica, es decir, habían algunas otras cosas, pero una de las más importantes es la comunicación. Hay que entender y hay que recordar que marketing es esencialmente comunicación. Marketing es una manera de comunicarnos con nuestro mercado y dejar que nuestro mercado se comunique con nosotros. Marketing es todo comunicación. El precio que marquemos, dónde lo vendamos, qué clase de producto lancemos, la etiqueta, el envase, la publicidad, la promoción, las relaciones públicas, todo es comunicar. Vamos a comunicar valor a nuestro mercado. Entonces, en este contexto de la importancia de la comunicación, las relaciones públicas se vuelven más importantes. Y por último, la poderosa forma de expresión de la opinión pública y la necesidad de mantenerla favorable hacia la marca y hacia la organización. Es decir, la opinión pública está siendo cada vez más escuchada, más importante. Y las empresas no pueden ignorar lo que opinen los públicos de ella. Pasemos, ahora sí nos saltamos esa lámina que ya habíamos visto. Y vale la pena detenernos en los medios de comunicación, porque realmente es ahí donde se ponen en juego casi todas las herramientas de las relaciones públicas. Los medios de comunicación incluyen, obviamente, los medios impresos, periódicos, revistas, boletines, medios electrónicos, televisión, radio, y medios alternativos externos como son exteriores, espectaculares, para buses, etc. En este caso únicamente nos interesan los que forman opinión pública, es decir, periódicos, revistas y noticieros y programas de radio y televisión, ¿sí? Son los que realmente están formando una opinión pública. Nosotros tenemos que tener una excelente relación con todos los medios de comunicación. Y aquí estoy hablando a nivel reportero, estoy hablando no solamente de López Dóriga, sino estoy hablando del reportero más junior y más novato que puedan tener, lo mismo en los periódicos y lo mismo en las revistas. Y estoy hablando de todos los periódicos y todas las revistas, no únicamente el Reforma o La Jornada, sino todos los medios de comunicación son muy importantes, porque un medio aparentemente insignificante puede generar mucho daño si nos retrata de una manera negativa. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué formas toman las relaciones públicas con medios de comunicación? Primero, comunicados o boletines de prensa. Tenemos que aprender a redactar y a emitir boletines de prensa, que son instrumentos especiales para transmitir información, noticias y material escrito. Un boletín de prensa es una hoja, es una circular que se envía a los medios de comunicación, a las agencias de noticias, diciendo algo novedoso, algo noticioso de nuestra empresa. Hay que saber redactar un boletín de prensa y hay que saber darle seguimiento. Se envía personalizado a cada uno de los medios de comunicación, a los reporteros, a los jefes de secciones de los periódicos, etcétera, y se hace un envío de algo noticioso, algo novedoso que está ocurriendo en nuestra empresa. ¿Para qué? Para que lo publiquen, para que le den cobertura. Si es un periódico, una revista, que lo publiquen. Si es un programa de radio o televisión, pues para que le den un espacio, le den una mención dentro de las noticias del día, o para que nos inviten a dar una entrevista o para hablar del tema. 2. Conferencias de prensa. Aquí es cuando reunimos a un grupo importante de medios de comunicación, previa invitación,
Se usa para anunciar noticias importantes, presentar productos nuevos, presentar servicios nuevos, dar a conocer alianzas o dar a conocer resultados financieros, por ejemplo, resultados de algún estudio que hayamos hecho. Todos sabemos lo que es una conferencia de prensa y esto de nuevo es con la intención de que los medios nos publiquen, nos mencionen en los noticieros, nos inviten a los programas para hablar de lo que tenemos que hablar, etcétera. Es obtener cobertura. En estos casos que nos publiquen y nos invitan, estamos obteniendo cobertura sin costo. A diferencia de la publicidad que nos costaría el tiempo aire, aquí no nos cuesta el tiempo aire. Aquí es gratuito. La contraparte es que en la publicidad nosotros controlamos el mensaje. Yo decido qué se dice y se acabó. Aquí no. Aquí ¿quién decide? Decide el reportero, decide el escritor, decide el periodista. Aquí no. Pero es una ventaja por otra. 3. Los publireportajes, también conocidos como publicidad descriptiva o informativa. Se trata de un trabajo editorial, consiste de una nota o artículo referente a la organización, un producto, un servicio, una causa o una tendencia. El estilo de un publireportaje es descriptivo, profundo, como si fuera parte de la revista o el periódico en el que aparece. Tiene una eficacia superior a los anuncios publicitarios y están cobrando mucho auge. Muchas veces hemos visto una revista, algo que parece ser un artículo, pero realmente es un espacio pagado, es un publireportaje. No es más que un anuncio disfrazado de artículo con mucha más información para obtener más credibilidad. Por último, publicidad de defensa. Esto es cuando alguien lanza algo en contra de nosotros. La película de McDonald's es un buen ejemplo. Y entonces surge la publicidad de defensa para argumentar y tratar estos temas muy polémicos. Y está dirigida a objetivos y oponentes específicos que representan una amenaza para nosotros. Si la película dice que nuestros productos causan cáncer, nosotros tenemos que hacer una estrategia de comunicación para defendernos y contrarrestar estos rumores. ¿Qué ocurre si finalmente lanzan este mensaje de que nuestros productos causan cáncer? Se da lo que se conoce en relaciones públicas como una crisis. La siguiente lámina nos dice lo que es manejo de crisis. Todas las empresas manejan una crisis en algún momento. Una crisis pública. Cuando es una crisis interna, bueno, se resuelve de manera interna. Cuando es una crisis pública, tenemos que hablarle al publirelacionista o tenemos que hacer lo que se conoce como manejo de crisis. El manejo de crisis es un plan para prevenir situaciones de crisis pública y esto es indispensable. No podemos no tener un plan de manejo de crisis. Las pautas principales de un plan de manejo de crisis son 3. Primero, hay que estar siempre preparados con información y esto se logra mediante un riguroso monitoreo del entorno, de la prensa, es decir, siempre estar en la prensa, siempre estar viendo qué se está publicando de nosotros, estar con una capacitación preventiva, saber cómo vamos a responder, estar siempre preparados. 2, procurar la rapidez para identificar las situaciones de crisis y rápidamente movilizarnos con la comunicación. Tan pronto surja un rumor, una crisis, provoca cáncer, etcétera, en ese minuto tiene que ponerse en marcha el programa de defensa. Y 3, tener reglamentos para poder minimizar estas situaciones y designar a una comisión de acción y organizar recursos, es decir, dinero. Siempre tener una serie de reglamentos para que no entre el caos y no nos volvamos locos y no nos pongamos nerviosos, sino que cuando surja la crisis tengamos reglamentos para obedecer y para cumplir con las defensas y con los planes de manejo de crisis de manera organizada y de manera tranquila, lo más importante. Si ya ocurrió la crisis, pasamos a la siguiente lámina. Si ya ocurrió la crisis, la idea que lo que tenemos que hacer es mantener la situación bajo control, proteger primero a la persona y luego a la propiedad, muy importante. 3, analizar la situación, entender realmente qué está ocurriendo. A lo mejor hay alguien que tiene una enemistad con nosotros y habría que irnos a la causa del problema, no tanto al síntoma. 4, no provocar que la crisis crezca, que se difunda.
5, proteger la integridad de la compañía. 6, reportar las malas noticias y ser honestos. Si hay malas noticias, hay que reportarlas. Y por último, al final de la crisis, permanecer en contacto con aquellos afectados, es decir, con los enfermos de cáncer en este caso, mantener informada a la prensa de cómo estamos arreglando la situación y revisar reglamentos internos para que esto no vuelva a suceder. Por último, algunas otras actividades de relaciones públicas que tenemos, que ya no podremos analizar, pero que obedecen a las mismas, al mismo estilo, esta misma idea de monitorear imágenes, de monitorear las percepciones, etcétera. Son patrocinios de eventos culturales, eventos deportivos, también nos ayuda a que los públicos nos perciban de tal o cual manera. 2, filantropía, siempre ayuda. 3, ferias y exposiciones, estar en todo tipo de eventos industriales, eventos de ferias y exposiciones, y eventos internos para los empleados, de desarrollo organizacional, crear un buen clima de trabajo adentro de la empresa, también es importantísimo para la percepción de uno de los públicos más importantes, que son nuestros mismos empleados. Con esto terminamos la clase de relaciones públicas y con esto entonces terminamos toda el área de promoción. Muchísimas armas, muchísimas herramientas, pero ya no hay pretexto. Cuando hablemos de promoción, no solamente hablamos de publicidad, sino hablamos de muchísimas otras cosas que podemos y debemos poner en práctica.